Saludo con gusto a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muy buenas noches. En un día relevante para la ley y la justicia en México, porque se está discutiendo, hoy comenzó la discusión en el Pleno de la Suprema Corte, este tema de la prisión preventiva oficiosa. Es una figura contemplada en la Constitución que, sin embargo, ha sido muy discutida por diversos organismos nacionales e internacionales por considerar que es una norma de la que se abusa y, al hacer este abuso de la norma, se afectan los derechos humanos. Ese está en un lado de la discusión. En el otro lado de la discusión están posiciones políticas, incluso ideológicas, que colocan al gobierno en la defensa de esta norma y que incluso ha llevado al presidente de la República a algo inédito en la vida del país, que es descalificar a ministros de la Corte que él mismo propuso para ocupar el cargo de ministro de la Corte, diciéndose arrepentido de haberlos propuesto porque han dejado de ver la transformación del país para empezar a ver situaciones técnicas, dijo el presidente, jurídicas, velando por la ley, porque dicen que la ley es la ley, y olvidándose de la justicia, dijo el presidente, y casi lo he citado de manera textual. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Inició la discusión en el Pleno y con ya 4 votos en contra se ha suspendido la discusión para reanudarla mañana. Hay la impresión de que por tratarse de un tema constitucional, la Corte mantendrá este perfil de dejar la norma como está en la Constitución. Dicen que siendo la Corte el principal guardián de la Constitución, no puede modificar la Constitución, eso lo tiene que hacer en todo caso el legislativo, ¿no? Sino que tendría que matizar para evitar que la propia norma consagrada en la Constitución viole los derechos humanos. Pero bueno, tú eres el especialista, dame tu opinión de lo que está pasando. Claro que sí, Guillermo. De hecho, hay que tener en cuenta algo muy particular. La discusión se centraba en torno a la invalidez o no de la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra en el artículo 19 de la Constitución, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se contrastaba con la Convención Americana de los Derechos Humanos, con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y esto daba motivo a que precisamente la misma Corte Interamericana ha dicho que la prisión preventiva, con independencia de que hablemos de la oficiosa, que es la que se aplica en automático, que es una prisión sin condena, que es el hecho de que una persona, por el solo hecho de haber presuntamente cometido alguno de los delitos que se establecen dentro del artículo 19 constitucional, inmediatamente es puesta a disposición de un juez para que se le imponga ahí una medida cautelar que es una cárcel, y puede pasar mucho tiempo, a pesar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca que un máximo de 2 años, pero en la práctica esto va por mucho más tiempo. Entonces, dentro de la discusión de la Suprema Corte, por una parte era el tema fundamental, que era sobre esta posible invalidez de la prisión preventiva oficiosa, y por la otra, en un tema de fondo, era cómo se puede interpretar la Constitución cuando está conteniendo una figura como la prisión preventiva oficiosa que es contrastante con derechos humanos como la libertad personal, como la presunción de inocencia y como el debido proceso. Entonces, 4 ministros, como tú comentabas, Guillermo, lo que ya estaban adelantando el sentido de su voto, que aunque todavía no se hace el voto formal en el Pleno de la Suprema Corte, ya adelantaron el sentido del voto, que no están de acuerdo en que esta porción normativa del artículo 19 de la Constitución se deje de aplicarse, inaplique. Entonces, porque esto era parte de las discusiones de que se debe de respetar la división de poderes, que la Suprema Corte es una garante de la Constitución y de la supremacía constitucional, y que de ninguna manera puede atribuirse facultades que le pueden corresponder al órgano reformador de la Constitución, Congreso de la Unión, las 2 cámaras, más las legislaturas de los estados. Entonces, en esa parte, digámoslo así, todo se perfila para que la prisión preventiva oficiosa en la Constitución se vaya a mantener, aunque existe una posibilidad de que haya un matiz
para que se pueda reinterpretar el tema de lo oficioso y en su caso entonces los jueces puedan hacer una valoración caso por caso sobre aquellas personas que hayan cometido uno de estos delitos que se consideran de alto impacto o como también se conocen como graves, como feminicidio, homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación. Pero esto es algo que hasta el día de mañana vamos a ver en la Suprema Corte cómo van a quedar perfectamente ya los votos y en su caso, si este proyecto del ministro Luis María Aguilar va a tener alguna modificación. Sí, es interesante. Hoy platiqué con Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él, voy a citar lo que me dijo que le parecía una extravagancia jurídica. Dice, está en juego la vigencia de la Constitución. La Corte es un tribunal constitucional que existe para la defensa de la Constitución, no para su reforma o alteración. Bueno, tiene razón el maestro Diego Valadez. Hablé con otros juristas y me decían, lo que tiene que hacer la Corte ante la imposibilidad de modificar la Constitución, porque no está en sus atribuciones, es, tú lo referías, interpretar la norma y fijar criterios velando por los derechos humanos, por la presunción de inocencia y tomando en cuenta la peligrosidad del delito. Suena razonable, es cierto. La Corte no puede tocar la Constitución, pero sí puede interpretar la norma. Ya lo ha hecho en otras situaciones, ¿no? Indudablemente, digo, en el caso del doctor Diego Valadez, tiene toda mi admiración, lo aprecio muchísimo. Para mí es el mejor constitucionalista de México. Y lo que él comenta tiene toda la razón, porque no hay una parte de la Constitución que diga que la propia Corte tiene facultades para dejar de observar la Constitución o inaplicarla. Ese es un debate de fondo sustancial. Porque lo que se dice es, si la Corte hoy hace una interpretación para dejar de aplicar un dispositivo de la propia Constitución, entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Se coloca por encima de la misma Constitución en vez de velar por ella, ¿no? Lo va a seguir haciendo. Lo curioso de aquí, de toda esta argumentación, es que así como la Suprema Corte dice, bueno, nosotros no podemos inaplicar un artículo de la Constitución, pero pareciera que por otra parte sí lo están desaplicando, que es el artículo primero de la Constitución. Porque ahí se indica que los derechos humanos deben de interpretarse conforme a la propia Constitución, derechos humanos que provienen de fuente internacional. Entonces, esta parte es como por una parte dice la Corte, artículo 19 no se puede tocar, pero en el caso del artículo 19, aunque se diga que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran en el mismo nivel que la Constitución, simplemente dice, debe de prevalecer la Constitución, aunque esté restringiendo alguno o algunos derechos humanos, como es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Fíjate, voy a citar lo que dice Miriam Estrada Castillo, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Dice, muchos mexicanos pasan más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio sin sentencia, y esto derivado de la prisión automática, que es la prisión preventiva oficiosa. Y sí, señala que uno de los grandes derechos, y que son de las máximas del derecho, que es la presunción de inocencia, se ven afectadas y se ven lastimadas por este precepto que, sin embargo, está en la Constitución. Yo digo que la Corte está en una discusión de fondo que la coloca con un compromiso grave, particularmente además por la descalificación pública que ha hecho el presidente López Obrador de los propios ministros de la Corte, basándose más en consideraciones políticas que en consideraciones jurídicas. No sabemos qué decisión va a tomar, pero todo se encamina, Francisco, a que la Corte hará una interpretación para matizar los alcances de la norma. ¿Eso sería un resultado positivo? Sí, sería un resultado positivo, aunque lo ideal sería que dentro de esta interpretación tenga la Suprema Corte como base fundamental la protección de los derechos humanos, que pueda dejar sentadas las bases para que si posteriormente el poder reformador de la Constitución, Congreso y legislaturas locales modifican la Constitución, sepan que si están modificándola, estableciendo restricciones a los derechos humanos, la Corte ya estableció un mecanismo
de cómo debe de interpretarse este tipo de proyectos legislativos, de ya modificaciones a la Constitución, porque el debate es de fondo y todo tiene que ser conforme a la protección de los derechos humanos. Y sí, la actitud del presidente ha sido tan desafiante que en medio de este proceso incluso le ha ordenado, porque ella sí es su empleada, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, le ha indicado que amplíe el catálogo de los delitos que deberían entrar en ese supuesto de la prisión preventiva oficiosa, lo cual llevaría a la norma incluso a alcances mayores a los que ya tiene ahora. Y Guillermo, en 2019 se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa con el propósito de que no hubiese impunidad. Hay que revisar las estadísticas para saber si ha habido la posibilidad de que se disminuya la comisión de esos delitos, empezando por el de feminicidio, por ejemplo. Pero en los hechos, la verdad es que no ha disminuido y se ha utilizado de una forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos ya no tienen que hacer su trabajo profesional, ético, en donde se demuestra la capacitación que tienen para poder justificar ante el juez que tales personas realmente deben de imponerse una medida cautelar que debe ser la última, una prisión preventiva. El tema es que muchos dicen, es que realmente si la Corte llegase a declarar la invalidez, van a salir muchísimas personas, se va a generar la impunidad. Eso es totalmente falso, porque aunque la Corte declarara la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, lo que tendrían que hacer las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal y se encuentran en las prisiones, tendrán que solicitar una revisión de medidas cautelares, lo cual implicaría un gran trabajo que tendrían los ministerios públicos y los jueces para revisar caso por caso. Hoy el ministro Luis María Aguilar comentaba que hay un promedio de 92,000 personas en prisión preventiva, entre oficiosa y justificada. Entonces, son muchas las personas y sobre todo son personas que tienen muy pocos recursos, que no tienen la posibilidad de contratar a un abogado y son las que más padecen luego este tipo de medidas cautelares que indudablemente viola derechos humanos. Y que no han sido sometidas a un juicio y a una sentencia. Por cierto, hay que decir que la tarea sobre el tema de las investigaciones vinculadas a los delitos no recae en la Secretaría de Seguridad Pública, recae en las fiscalías de la Ciudad de México, de cada uno de los estados y en la Fiscalía General de la República. En fin, ya veremos, la discusión está en curso, veremos qué resuelve mañana la Corte y habrá oportunidad de comentarlo. Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional en la UNAM, gracias por venir a ayudarnos a entender lo que está en juego en esta discusión. Al contrario, Guillermo, muy buenas noches para ti y para tu audiencia de El Financiero. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Enseguida, la NASA pospone hasta octubre la misión a